Hola y bienvenidas, somos Diego, Alonso y Nacho y somos los organizadores del proyecto A Tientas palpando los márgenes de la profesión del diseño. Es un proyecto que pretende establecer una conversación crítica en torno a la práctica del diseño en el entorno local con las nuevas generaciones de profesionales del sector. Estamos hoy en la Biblioteca de la EASD de Valencia, que es la escuela pública de diseño de la capital de la Comunidad Valenciana. Y tenemos hoy con nosotras a 7 invitadas con las que establecer una conversación. Damos paso a las participantes de este debate para que se presenten y nos digan a qué se dedican. Bueno, empiezo yo. Hola, mi nombre es Leandra y me dedico al diseño gráfico. Bueno, pues yo soy David, me dedicaba al diseño gráfico hasta hace relativamente poco y hace un mes o así estoy haciendo diseño de producto digital. Hola, soy Berenice, me dedico al diseño gráfico y estoy enfocada en temas sociales. Yo soy María y me dedico al diseño gráfico a nivel personal y a nivel práctico pues estoy en otro empleo que no tiene que ver con diseño. Yo soy Aurora, soy programadora web y diseñadora de producto digital. Y yo soy Elena y soy investigadora en arte, cultura visual y estética. Yo soy Álvaro y soy ilustrador y diseñador gráfico. Bueno, pues comenzamos el debate con unas preguntas generales sobre la práctica del diseño y más adelante introduciremos los 3 bloques de esta conversación: personas, prácticas y futuro. Empezaremos hablando de el entusiasmo. En su libro El entusiasmo de Remedios Zafra nos habla de la vocación como un relato que muchas veces se corresponde con un entusiasmo que se ha instrumentalizado para que accedamos a trabajar en condiciones a veces muy desfavorables. ¿Os habéis encontrado alguna vez en una situación similar o en la que se hayan aprovechado de ese concepto de vocación o de mucho interés por vuestra práctica para que aceptéis condiciones muy jodidas? Bueno, yo no lo he dicho antes, pero yo soy de Elche, entonces en Elche no tenemos escuela de arte. Hay una en Alicante, ¿vale? Elegí Valencia, lo que supone ahorrar, dar el paso, saltar una ciudad en la que no te conocen, etcétera, etcétera. Y bueno, tampoco tenía el apoyo de mis padres a nivel monetario y tal, entonces siempre he tenido que trabajar y estudiar al mismo tiempo, y en épocas en las que no hay mucho trabajo he tenido que ir recortando otros sitios. Y otros sitios es nivel, vive con 400 euros en un alquiler que cada vez está subiendo, y he llegado al punto de que a mis profesores me han tenido que ayudar con la matrícula. Y no en el primer año, ni en el segundo, estoy hablando del tercer y cuarto año. O sea, que al final, si no lo haces porque de verdad crees que vas a conseguir algo y lo quieres de verdad, no te sometes a esas condiciones. Claro. También lo decía Remedios Zafra cuando vino aquí a Diálogos y en el libro, que no es lo mismo pagar con capital simbólico a un pobre que a un rico. Si a ti te pagan con reconocimiento y con likes y te vamos a mencionar aquí, pero no te están pagando a nivel económico, no va a ser lo mismo que ese reconocimiento lo adquiera un rico que lo único que necesita es capital simbólico para posicionarse en cierto estatus. Sí, yo creo que sobre todo pasa cuando iniciamos, ¿no? Cuando empezamos nuestra carrera después de dejar los estudios, es cuando más sufrimos esta explotación, porque al final es una explotación y te dicen, no, tú vente aquí, así es como, es una formación, es un máster, aquí vas a estar aprendiendo, no, yo aquí voy a estar trabajando, y si quiero un máster me lo pago yo, pero para trabajar contigo yo quiero que me remuneres de una manera económica, porque al final vivimos en un sistema que es capitalista y necesitas pagar cosas, y pasa eso, yo lo he vivido. O sea, yo he salido de la escuela y encontrarme situaciones de aprovechamiento de la situación, ¿no? Y también, claro, yo, por ejemplo, salí cuando estalló la crisis, ¿no? Entonces, pues, claro, era todo ultra precario. Y entonces se aprovechan un poco de esto, ¿no? De, bueno, vente y así empiezas, ¿no? Aunque no te pague con nada, pero te pago con una supuesta formación. Exposición, ¿no? Sí, sí. Y también, es decir, el tema de la formación dentro de empresas, en las prácticas o lo que sea, también es como bastante cuestionable. Es decir, porque yo en las prácticas que he hecho, en ninguno de los casos en los que he estado, ha habido como una formación dentro, sino que ha sido más bien trabajar en un sitio con una menor responsabilidad, eso sí, pero también es acorde al
a lo que te están pagando, si te pagan, ¿no? Si has conseguido llegar a ese hito, ¿no? O a lo que sea, ¿no? Claro, y luego también el que parece que tenemos que estar 2, 3, incluso 5 años dedicándonos a esto de manera precaria para alcanzar un mínimo, ¿no? Y es como, no, yo he pagado una formación y X para poder dedicarme a esto. Que es esto de que ahora te piden 2 años de experiencia, como no tienes 2 años, o sea, no encuentras trabajo, estás haciendo prácticas no remuneradas. Es como, hay que pagar un alquiler, quieres independizarte, quieres pagarte la comida, no nos vale entonces con en el loop constante de necesito aspirar a esta formación para poder permitirme este puesto de trabajo, además porque muchas veces está impregnado este discurso de vocacional con, no digo, encima quiero formarme a un nivel elevado, no voy a ser sencillamente un machaca, no voy a saber utilizar Illustrator, no voy a saber Photoshop, sino que quieres ampliar esa formación, entonces estás constantemente en trabajos precarizados que te siguen en esa rueda constante de no permitir realmente desarrollar tu práctica de una manera relativamente relajada o no extenuante. Pues, Diego, si quieres, a raíz de tu comentario, leo la siguiente pregunta que va un poco a colación de lo que estás comentando. Siempre hay opiniones diversas sobre si la academia, la escuela, debe prepararnos exclusivamente para el entorno profesional o si la academia es un lugar exento de los condicionantes personales y económicos que existen en el mundo laboral. Básicamente, si la academia debe formar a técnicos o a pensadores. Es un debate complejo, ¿no? O sea, como un poco de ambas. Yo creo que también al final la academia actualmente no deja de ser una extensión de lo que es el sistema. Entonces nos preparan de manera profesional para producir, no para pensar, bueno, pues como todo, ¿no? El sistema educativo, pero no por ello debemos dejar de reivindicar que hay que pensar de manera crítica, con toda la autocrítica que se puede hacer también dentro de lo que es el diseño crítico, pero no sé, yo creo que habría que hacer una balanza. Sí, yo estaba pensando que quizá la separación entre como pensar o hacer, en plan, pensamiento o herramientas, o ser un técnico, un pensador, una pensadora, quizá más bien, como decía David, puedes llegar a ser una pensadora que terminas fabricando papers o fabricando pensamiento para estar dentro de un mundo laboral o cercano a lo laboral. Entonces sí creo que tiene que ver más con la escuela o la universidad nos prepara para trabajar o para aprender y poder desarrollarnos en esos estudios ¿no? en los que hemos empezado y que tenemos entusiasmo, ¿no? por realizar. Entonces yo diría que ahí sí que tiraría porque sí, tenemos que aprender a ciertas herramientas, pero es que aprendiendo ciertas herramientas también es un ejercicio de reflexión, ¿no? En plan que no deberíamos hacer tanto esa distinción entre lo que es pensar y hacer, sino que cuando estamos haciendo estamos pensando y que cuando estamos pensando estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que la universidad y la escuela debería centrarse en eso, ¿no? En enseñarnos y hacernos sentir cómodas para pensar y hacer, y luego evidentemente nos tendremos que pues topar con la realidad, trabajar, y el trabajo lo aprendemos, ¿no? Todas estamos trabajando y hemos trabajado, y luego trabajar tiene mucho más que ver con lo social, con organización, con metodologías resolutivas, con plazos, que con lo que te tienen que enseñar en la escuela, que es a pensar y a hacer y a disfrutar y a investigar, ¿no? Y a otras cosas, quizás. Un poco en esta línea, claro, me parece interesante lo que comentas de no hacer esta distinción entre pensar y hacer, porque están muy involucradas entre sí. Y estaba pensando como en mi experiencia cuando recién salí de la universidad, en mis primeros años estuve en agencia de comunicación haciendo publicidad, básicamente. Y era como todo muy técnico, ¿no? O sea, había que aplicar una serie de cosas que había aprendido, no sé qué, y habían feedbacks y tal. Pero era muy técnico y también puedo decir que alienante a la larga, ¿no? Como estar 8 horas o más en una oficina en donde de repente era como, siento que no me da la luz del sol, ¿sabes? Que estoy todo el día aquí currando y currando para unas campañas gigantes y tal, que estoy como alimentando mucho. Y cuando, o sea, como que tuve esta reflexión interna de, vale, si quisiera ir hacia otro lado, ¿cuáles son esos otros lados? ¿Y dónde están? ¿Y a quién le hablo? ¿Y qué hago? ¿Tengo que hacer un portafolio, un currículum? ¿O a dónde voy exactamente? Y parte de aventurarme en mi experiencia personal de hacer eso implicó como consecuencia directa cuestionar un montón de cosas que me habían enseñado en la escuela, que era
en realidad me han preparado para trabajar en publicidad, para aprender todas estas cosas, para vender una serie de movidas, ¿vale? Pero si lo que quiero hacer es, si lo que quiero hacer no implica vender, si implica, no sé, algo más pedagógico o algo más social, tengo que aplicar exactamente las mismas reglas. ¿Y dónde está eso que podría hacer? O sea, me puedo presentar como freelance o qué agencia realmente está haciendo esto. Y entonces creo que entre esto que plantean de hacer y pensar está esta parte que creo que le falta a la academia de acercarlo a lo social, que hayan como que cuando estás estudiando puedan haber prácticas sociales muy cercanas a los entornos en donde estás, porque eso va a implicar que sí o sí te tengas que enfrentar a, no sé, procesos de participación, de ponerse de acuerdo, de conocer vecinas, vecinos, que no te enseñan, y cuando sales es como, ay, sabes, no tengo esta serie de herramientas realmente para acercarme, y iré con toda la inocencia y tal, pero me habría gustado tenerlo en un ámbito, eso, como de experimentación como tal, y no hasta que salí de la carrera, años después, en un momento en el que pues tengo que empezar a ganar pasta, que mis padres no me mantengan, un gran etcétera. Y creo que esa es una carencia que hay por ahí. Recojo más precisamente esa experiencia de que hablas de todos salimos de nuestras respectivas escuelas o lugares de formación, nos formamos y hay un momento, gran parte, si no ha ocurrido dentro de la escuela, que a veces ocurre muy temprano, muy precozmente, por así decirlo, que tienes ese momento de, hostias, esto es lo que me espera, es muy cliché, pero ser un engranaje, sencillamente ser una fotocopiadora, ir fotocopiando logos, brochures o cualquier tipo de soporte. Aprovecho esto para traer la siguiente pregunta, que lo explicaremos con un caso. Brave New Alps, que es una iniciativa europea, ¿vale? Hace poquitos años revelaba que el 44% de los y las diseñadoras sufren estrés, un 30% ansiedad e incluso ataques de pánico en el ámbito de trabajo, y hasta un aplastante 73% sufre de depresión. Mientras, prácticamente cada capital europea y en el territorio nacional también, cada capital tiene 1 o 2, incluso 3 festivales de diseño donde todos nos damos, por ponerlo bastante, nos damos palmaditas a la espalda y decimos qué bien está el sector y qué maravilla es trabajar en todo esto. ¿Cuál es vuestra realidad? Te cuento una historia. Cuando yo me fui, el año que yo me fui a Holanda, ¿vale? A la escuela allí, súper guay y tal, cuando llegué los compañeros eran una maravilla, de repente me sentía como en un sitio de ¡buah! Tenemos todos la misma visión, el mismo tal, gente todo muy válido, muy internacional, muy variado, súper guay y tal. Y claro, yo estaba en el tercer año, haciendo ahí tercer año, y conocía a mucha gente de primero. En gráfico no tanto, pero en moda, si entraban en clase 25 personas, se quedaban 10. Y no es porque no fuesen válidos, es porque la propia escuela, que era de pago, estaba chafando a la gente constantemente, porque según ellos, no lo decían explícitamente, pero según de esa manera se preparaban para lo que podía venir luego. El año pasado volví a hablar con una de las personas de esa clase de moda y tal, y te puedo enseñar fotos de gente tomando anfetaminas para seguir trabajando por la noche, para intentar complacer el nivel que tienen que llegar, porque en su cabeza tienen que hacer más y más y más y más y más. Y eso es una realidad en muchas escuelas, ¿eh? O sea, pero porque eso ya pasa en otras escuelas que no tienen nada que ver con el diseño, el hecho de decir competir por un puesto, porque pues en moda, por ejemplo, allí en esta escuela, en la presentación final, ¿no? Ellos presentan sus proyectos y el que gana, porque hay muchos estudios de diseño que van a fichar, el que gana se lleva un premio metálico y sabe que va a estar. Entonces ya como que le han puesto esta es la primera y la más importante puerta de entrada al mercado laboral que te asegura el seguir avanzando. Entonces ya desde el primer año empiezan así. Y tú sabes que, o sea, diseñadores somos muchos, ¿vale? Pero capacidad del mercado para innovar y hacer la nueva gran cosa, no hay tanta. Entonces, los estudios, las agencias y las empresas que tienen la capacidad de sacar al nuevo superdiseñador, los cuentas con una mano.
y esa gente son las que fichan, entonces ellos ya marcan ese camino. Y... Ya, pero es que eso es muy limitado, eso es un diseño muy limitado, Claro. o sea, es que lo que pasa a veces en el diseño es que aspiramos a ser una figura y destacar y hacer cosas muy guays y en realidad hay mucho trabajo en la sociedad, lo que pasa es que se nos enfoca a un trabajo muy de producto y de vender, pero si salimos a la calle y miramos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, es que hay 1000 cosas por cambiar y es ahí donde yo creo que podemos lanzarnos y hacer cosas, como comentaba ella, ¿no? Que saliste, ¿no? Y no sabías cómo abordar pues, lo social, ¿no? Que en realidad ahí también podemos aportar muchísimo, ¿no? A través de nuestra metodología. Y lo que pasa es que, claro, nos enfocan a yo quiero entrar en una agencia, hacer cosas chulísimas, super top, muchos likes y el diseñador, para mí, o la diseñadora, no es eso. La diseñadora tiene que solucionar problemas de su contexto, porque es ahí donde creo que todos podemos tener mucho trabajo. Lo que pasa que hay que decírselo a la gente, decírselo a las organizaciones, a los ayuntamientos y a los políticos. Silvio Lorusso, en su libro Entre Precariat, habla de que a nivel europeo y muy particularmente en el Mediterráneo, porque habla de Italia, dice que muchos de los profesionales del diseño, en todas sus ramas, tienen mucho esa figura individualista y que existe un poco esa concepción de yo no soy pobre, soy un rico que está aún está consiguiendo su camino. Y eso genera muchísimo estrés, muchísima frustración. Quiero traer esa pregunta a vosotros. ¿Seguís motivadas con la idea de ejercer el diseño en vuestra práctica habitual? A ver, es complicado, pero yo creo que existe como, al menos en el entorno en el que yo me muevo, pues mis amigas, mis amigos, ¿no? Existe la motivación de que pues, nos queremos dedicar a esto, ¿no? Pero al mismo tiempo lo vemos como un camino un poco tortuoso en el que quizás simplemente por el seco nos hemos enfocado en una serie de caminos que no tienen que ver tanto con un diseño como más centrado dentro de lo comercial o lo que sea, y quizás ese sea como uno de nuestras grandes metas que muchas veces la pasamos por el filtro de lo ilusorio, es decir, de algo como, pues sí, nos gustaría llegar a este punto, pero claro, ¿cómo vamos a llegar a esto? De hecho, para mí como gente que se dedica al diseño y que son como estrellas, son realmente ese tipo de prácticas, ¿no? No tanto como, yo qué sé, de Sandmeister o Cul-de-sac aquí en Valencia o lo que sea, ¿no? Y claro, a mí también me resulta bastante... También me conecta un poco con lo que decía antes Berenice, ¿no? De dónde está realmente ese nicho o cómo realmente empezamos a proponer, como comentabas, ¿no? Cómo se mueven esos hilos para que surjan ese tipo de proyectos, ¿no? Que tengan más que ver con esa conexión más social o que estén centrados en nuestro propio contexto, ¿no? Y creo que sí que debería de empezar dentro de la escuela, ¿no? Al menos que se inicie ese motor, ¿no? O no sé, o lo que sea, o un poco centrarnos bueno, centrarnos, ¿no? Sino que la gente que tenga como esa motivación pues acabe hablando y acabe juntándose, ¿no? Que es como creo que empiezan las cosas realmente, ¿no? Con una conexión. Entiendo que todos tenemos redes sociales, Instagram, tenemos nuestro perfil profesional, ¿no? Y nos comparamos con otros estudios, otros proyectos. ¿Os genera ansiedad esto? Ya no. A mí no, la verdad. Yo cada vez sigo a menos diseñadores, ¿eh? Y me voy a otras esferas porque ya es que siempre estamos hablando con diseñadores todo el rato y es como muy endogámico al final. Que sí que hablábamos de los festivales, que sí que están muy guays y siempre vas a aprender y muchas cosas, pero al final estamos hablando siempre el mismo lenguaje. O sea, no estamos bebiendo de otra gente y de otras disciplinas que seguro que te van a enriquecer muchísimo más que si todo el rato estamos hablando de tipografía, de color y del último Pantone que ha salido este año, ¿no? Aurora, ¿querías aportar algo antes? No, tú. No, yo respecto a lo de antes, sí que, o sea, sin ser una persona derrotista o tal, por ejemplo, yo antes había dicho no me dedico en la práctica profesional al diseño y lo hice, o sea, fue una decisión activa, totalmente consciente en la que necesitaba alejarme de lo que es en sí el diseño y las prácticas que se proveen y la ansiedad de buscar un empleo para una agencia entre elegir entre eso ser autónoma. Entonces,
pero sí que hay, o por lo menos yo sí que tengo esa ilusión o esa motivación de, no de cuando yo trabajo sola, sino yo cuando nos juntamos nuestras amigas y entonces hablamos de qué tipo de proyectos, qué tipo de cosas queremos hacer, dónde nos queremos enfocar, ahí sí que noto una motivación y unas ganas y un entusiasmo por hacer cosas. Y es ahí donde creo o me gustaría enfocarme y poder seguir trabajando. O sea, es como la mejor manera, porque cada una, lo que decía también Leandra, que cada una venga de una disciplina y aporte algo nuevo, algo distinto, que vayamos un poco experimentando sin la necesidad también muchas veces de profesionalizar o producir todo, porque hay veces que simplemente queremos experimentar y pasárnoslo bien y tendría que ser tan lícito como el enfocarte en X proyecto, pero creo que nos falta un poco más de eso, de pasárnoslo bien. Yo en mi caso es que aplico el diseño a código, entonces estoy todos los días aprendiendo cosas y para mí es súper estimulante. Yo cada día descubro algo nuevo y me gusta mucho lo que hago. Y tengo la suerte de trabajar con gente súper creativa y me dejan hacer cosas. Es fantástico. Cosas que no pagan tan bien como cosas comerciales. Claro, pero eso es un factor también, que después está aquellos pocos proyectos en los que te motivas, como tienes oportunidad, exacto, y después vas con 4 chavos haciendo malabares para pagar el autónomo, si te da para pagar el autónomo. Si quiero hacer yo promoción de que defraudéis Hacienda, evidentemente. Yo pago Hacienda, si me están escuchando rigurosamente. Pero es una tensión bastante jodida. Creo que la motivación, si la lleváramos a lo social o a estas agrupaciones, o a pensar de manera colectiva o a utilizar el diseño donde de verdad queremos que esté, o la práctica del diseño, creo que nos iría mejor, ¿no?, en ciertos aspectos, como comentaban, aunque también como que resuena un poco triste que no aspiremos siquiera a poder trabajar de eso, ¿no? Como que cuando pienso, vale, ¿dónde quiero hacer mi práctica de diseño? ¿Dónde voy a poder hacer mi práctica de diseño? ¿Va con mis amigas o en un proyecto social que vamos a hacer en este sitio? Vamos a, como estáis haciendo vosotros, ¿no? Vamos a hacer este proyecto y lo vamos a tal... Pero sabes que no vas a vivir de eso, ¿no? Entonces, como que siempre parte de tu cabeza tiene que estar pensando, vale, y las facturas las voy a pagar con esta otra cosa. Y yo también se me ha quedado lo de la salud mental que estabais comentando antes. Yo trabajé como diseñadora durante un año y algo en una empresa relacionada con la agricultura, ¿no? Entonces era muy el diseño seriado de tienes como 3 tipografías, 6 colores, 4 clientes, 1000 logos y un target que no le importa nada lo que haces. Entonces, bueno, pues tú ahí 8 horas o 12 haciendo cosas. Y yo me acuerdo en su momento, ahora que lo veo con cierta lejanía porque no estoy allí, fue como la peor experiencia que he vivido en mi vida. Y bueno, yo es que estoy traumadísima con esa experiencia. Y, por ejemplo, se me quedó como un mensaje de LinkedIn de mi jefa cuando ya conseguí irme de allí porque tenía otro trabajo mejor, que no logré abrir hasta meses después, y soñaba que le contestaba: trabajar contigo es lo peor que me ha pasado en la vida. Entonces, con lo que conectabas con lo de la salud mental, yo ahora, a posteriori, me doy cuenta, ¿no?, de que estaba destruida. Y estaba trabajando de lo mío, estaba cobrando bien, que bueno, habría que ver qué es cobrar bien, y tenía estabilidad, tenía un contrato fijo, pero era lo peor que me estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque, volviendo a lo de antes, porque el nivel de estrés es loquísimo. Luego, otra cosa que pensé cuando estaba pensando en qué poder decir en este debate, quería no sé si me dejáis hacer como esta pregunta, ¿no?, de la concepción del diseño que tienen las personas con las que vais a trabajar. Claro, a mí yo era una de las cosas que peor me lo hacían pasar, porque lo que yo hacía, primero, no servía para nada, segundo, era súper fácil, tercero, no era objeto, o sea, no había como un resultado objetivo así que se supiese de dónde iba a llegar eso. Entonces, claro, los niveles de exigencia y de comedura de cabeza por en la otra parte, ¿no?, mis compañeras de trabajo, era muy fuerte, ¿no? Entonces, eso me machacaba mucho más porque lo que me estaba vendiendo parecía que era yo y lo que hacían no se entendía. Entonces,
no sé, yo me acuerdo como mi jefa diciendo, bueno, pues eso, pues cógelo así y lo pones así, ¿no? Y yo qué sé, y lo combinas con eso, ¿no? En plan, en verde va a quedar bien. Y era como, esta persona sabrá que, ¿sabes? Al ordenador no le puedes como hablar y decirle, házmelo en verde. Empezaría por ver que ciertos clientes, ciertas agencias, ciertos estudios, bueno, estudios ya no tanto, pero muchas veces en lugar de diseño lo llaman creatividad. Y ahí hay una diferencia. Porque cuando lo llaman creatividad, a mí, siempre que alguien me ha dicho creatividad, ¿no? O que es un creativo o lo que sea, no saben valorar realmente lo que es el diseño, pero quieren que les convenzas de que lo que has hecho vale. Y ahí es donde entra, que eso no te lo enseñan en la escuela, y es totalmente personal, porque si no tienes autoestima, que ni la escuela ni el mercado te ayuda a tener autoestima en esto, quizá por eso son números. Si no tienes autoestima no puedes decir, no, esto está bien hecho y esto es así, tiene que ser así. No eres capaz de defender tu propuesta y entonces te van a seguir mareando, vas a echar horas, te vas a echar piedras a la espalda y terminas pues, con el típico síndrome de impostor o terminas con tal. Y luego hay otras veces que lo llaman diseño, tú justificas tu propuesta con cosas justificables, con referencias, con por qué esto es así, por qué no sé qué, por qué mi target, pero simplemente quieren que hagas lo que ellos quieren que hagas. Entonces es como por un lado, ni se pone en valor lo que hago, ni me enseñan a que yo lo ponga en valor. Entonces, al final se crea otra vez esa bola y las cifras hablan. Bueno, pues damos por cerrado este bloque y empezamos a hablar de los 3 ámbitos que os comentábamos antes. El primero es personas. En la primera pregunta os queremos comentar un caso del Design Census realizado por AIGA y Google en 2019 que demostró que tan solo un 3% de los diseñadores era negro. Incluso un proyecto de Travis Woods demostró que la mayoría de páginas de equipo de los estudios creativos de la Unión Europea aparecían más perros que personas negras. El diseño sigue siendo blanco. ¿Creéis que esto tiene visto a cambiar? Incluso es algo incluso masculino, femenino. ¿Qué pensáis? Es blanco y masculino. Pero bueno, por suerte yo creo que cada vez es más femenino y más inclusivo. O por lo menos eso espero y deseo. Estoy pensándolo ahora y en cuanto a masculino femenino creo que he tenido más jefas que jefes. Sí que es verdad. Pero es totalmente blanco, y más aquí en España, o sea, en España en concreto, sí, porque no tenemos, no hay estudios grandes que estén liderados por mujeres o por personas no blancas, o fuera a lo mejor un poco menos, pero aquí. Yo desde que dejé publicidad y todo esto, he tenido el privilegio de solo trabajar en equipos que dirigen mujeres y no quiero renunciar nunca a ese privilegio ni que nadie me obligue a dejarlo. Y por otro lado, sobre si los diseñadores en general tienden a ser más blancos, justo ahora estamos haciendo una campaña sobre regularización en España, personas que están en España que no tienen papeles para trabajar y tal, y ha sido realmente muy difícil hacer artes de gente que entienda el tema. No solo que entiende el tema por importancia y tal, sino por el tipo de audiencia a la que va dirigida, que van a poder firmar solo personas en España que sí sean españoles. O sea, por ejemplo, yo como mexicana aquí no puedo firmar porque no estoy nacionalizada. Y aún así, yo siendo migrante, soy una migrante privilegiada porque tengo documentos, porque entro siendo profesional, aceptada por el sistema, etc. Y para tratar este tema es muy complicado porque lo guay sería poder tener un equipo de diseño que entendiera el tema de manera casi cotidiana. Y ha sido muy complicado poder encontrarlo y poder realmente llevar una dirección para este proyecto, que se acerque. Entonces, en ese sentido, yo lo veo bastante lejano, pero no porque quiera que sea lejano. O sea, me encantaría que pudiéramos ir hacia allá. Yo creo que sigue siendo blanco y sigue siendo muy masculino, pero bueno, por suerte eso, está habiendo mayor inclusividad. No sé hasta qué punto esa inclusividad es real o solo es una burbuja en la que nos queremos creer y fagocitar entre nosotras. Sí, yo quería decir que como todas hemos dicho, es algo sistemático tanto el racismo como la violencia hacia las socializadas como mujeres como a las no. O sea, hay machismo y racismo en todas las estructuras porque al final son de dominación.
y en el diseño también, ¿no? Pero justo hablando ahora como en el ámbito intelectual, si podríamos hablar como de la academia, hablamos de lo mismo, ¿no? En plan, sí que hay personas que estamos hablando desde los feminismos o desde los trabajos decoloniales, pero somos un apartado de las bibliotecas, unas revistas específicas y no somos como el grueso, ¿no? En plan, a mí una cosa que me llama mucho la atención es cuando se habla a lo mejor de la perspectiva de género o cuando estás hablando de otras disidencias y de repente estás en el apartado de, no sé, de colonialismo, ¿sabes? O es como, no, estoy hablando de la realidad que me envuelve, estoy criticando un asunto concreto, puedo hablar de muchas cosas, puedo tratar muchas cosas, pero lo hago desde la perspectiva de género y desde el antirracismo porque no veo otra perspectiva. O sea, solo puedo hablar desde el feminismo y desde el antirracismo porque me parece como una realidad ligada a un diseño al que deseo, ¿no? Entonces, como que es curioso también ese aspecto, ¿no? Como se habla de ámbitos, cosas concretas, cerradas. Bueno, si me permitís, como has sacado el tema, voy a lanzar un ejemplo que va sobre esto y os hago una pregunta. En 2009, la marca Urban Outfitters diseñó una colección de ropa usando estampados navajo, sin consultar ni compartir los beneficios de esta campaña con los nativos americanos. Y la pregunta es, ¿dónde ponéis los límites a la hora de aceptar un encargo o si da la ética de comer? Pues de momento nunca he tenido la suerte, por así decirlo, de enfrentarme a ninguno de estos casos, pero yo creo que sí que al final somos responsables como prácticamente arquitectos y arquitectas de lo que es la comunicación dentro del sector del gráfico, de los mensajes que emitimos y la responsabilidad que tenemos frente a ellos. Es decir, no vale decir como que bueno, el cliente o quien sea me viene con una retahíla cuando dentro de nuestra ética, de nuestra moral, no lo vemos, ¿no? El problema o lo bueno, o sea, como tanto lo bueno como para lo malo, ahora mismo como que le damos mucha importancia a la vista, a la visión, el ojo, que también habla Zafra de esto, y todo nos entra por la vista, y todo es a golpe de clic, de scroll, de tal. Entonces como que creo que tenemos que tener mucho miramiento. Es verdad que al final pues habrá cosas pues, que tienes que comer, tienes que trabajar para X, pero... Sí, perdón. Ahora estaba pensando que ahora recientemente, este mes, solo que no recuerdo si creo que fue el día 21, cuentas de Instagram como Afroféminas o Afropoderosas hablaban de, y justo creo que tiene mucho que ver con nosotras, porque hablaban de cómo utilizar personas racializadas o mujeres en las imágenes que utilizas para tus diseños pues para cumplir un cupo realmente, ¿no? O para, incluso dependiendo en qué ámbitos te muevas, para ser mejor persona o vender más incluso, ¿no? Entonces, a mí me hizo reflexionar mucho esa idea de, sí, cuando he tenido que buscar una imagen, ¿no? No sé, en algún póster o alguna historia, ¿no? Siempre he intentado que todas, el máximo número de personas se pudieran sentir identificadas con esto, ¿no? Pero ahora como que me hizo pensar hasta qué punto, pues, lo estaba haciendo de verdad, ¿no? O lo estaba haciendo por sentirme bien conmigo misma. Y creo que tiene mucho que ver con nuestra pregunta, ¿no? Cuando la imagen, no sé, que todas hablábamos como este diseño más de empresa, la típica imagen de recursos humanos, ¿no? Que donde hay una mano, cada una así, de repente pues tiene que haber como una persona negra, una persona, ¿sabes? En plan, con tatuajes y una mujer porque lleva las uñas pintadas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no deberíamos como cuestionarnos también esas cosas? Sí, o sea, entiendo el punto. Sin embargo, en ocasiones cumplir cupos también sirve para cumplir cupos de representación y de exposición. O sea, es discriminación positiva que en ocasiones también... No, ellas en concreto hablaban, creo, si las he interpretado bien, de que hiciéramos eso, pero no únicamente eso. Claro. Que cuando estamos haciendo una práctica en diseño antirracista, no sea una práctica de diseño antirracista donde pongo una persona, por ejemplo, negra en mis ilustraciones, sino que contrate a una persona que sea negra en mis estudios, ¿no? Entonces, como que evidentemente yo, diciendo mi opinión, estoy súper a favor de que sí que haya una representación simbólica de todas las personas y la diversidad.
pero evidentemente que no se quede solo ahí, porque es que creo que tendemos, o sea, es lo más fácil realmente. Sí, o sea, el problema es como la exotización, ¿no? Como decir, vale, lo pongo porque es diferente, o sea, no porque represente a una parte de la sociedad, sino porque es diferente, porque va a traer, o incluso la exotización de lo que decíamos, de ciertos estampados o tal, que los tomamos como algo exótico cuando es algo que para otras personas es su identidad y su cultura. Y la estamos sacando de contexto y capitalizando. Y banalizando. Creo que, por ejemplo, Jacquemus, que es diseñador de moda, bueno, hizo como, no sé si el año pasado, hace 2 años, un desfile de moda, y creo que se le cuestionó eso, como que había muchas modelos negras, pero el equipo que formaba la organización, etc., eran todas blancas, incluso maquillaje, etc. Y eso, pues un ejemplo, ¿no?, de lo que decías. ¿Habréis conocido algunas de vosotros el artículo de Ana Cardenal hablando de los abusos que se hacen respecto a los presupuestos por parte de X estudios? Que pregunta sobre esto. En el entorno nacional, estudios como Folk, Naranjo Echeverría, Córdoba Canillas, aparte de generar muchos trends capitalizando mucha estética de gueto y mucha esta, también muchas veces aprovechándose de lo que hablábamos antes, una mano de obra no remunerada en prácticas, se permiten bajar los presupuestos, sobre todo de dotaciones públicas, a precios irrisorios que destrozan la competencia y hacen muchísimo daño en el sector. Así como con otras prácticas, como hablamos de prácticas colonialistas y tal. ¿Creéis que debe caer en la administración evitar este tipo de comportamientos que particularmente nosotros calificamos como negativos, o este cambio de praxis debe residir en los estudios o las compañías? Yo diría que en ambos. Por ejemplo, hay un ejemplo positivo, un referente, que es lo que hizo Nacho Padilla en el Ayuntamiento de Madrid, de cara a los contratos y tal. Creo que si recayera solamente en los estudios estaríamos apoyando, tal vez sin darnos cuenta, que como esta idea, ¿no?, de que el mercado se va a regular a sí mismo, y soy de la opinión de que eso no va a ocurrir. Los estudios no van a hacer eso. Y tomando en cuenta la referencia que tenemos de lo que hizo Nacho en el ayuntamiento, bueno, que hay todo un equipo de diseño y tal que lo hizo en el ayuntamiento, me parece que iba en buen camino, que bueno, luego lo que ha pasado, da igual. Pero sabemos qué pasa en Madrid. Sí, pero era una buena propuesta. Claro, y estaba muy bien planteado y tomaba en cuenta precisamente esto, las posibles bajas temerarias que pudieran haber, todo el tema de precarización, y que en realidad, digamos, se profesionalizaba la contratación porque había un equipo haciendo tomando las decisiones de si el portafolio cumplía o no con lo que habían pedido, y decían, yo me acuerdo que era la convocatoria, ¿no?, quiero que sepan diseño editorial, diseño web, no sé qué y tal, porque en el contrato a lo largo de estos 2 años esto es lo que les vamos a pedir, demostrarme que esto es lo que saben hacer. Entonces había un jurado y tal, y había un presupuesto, y entonces, ¿sabes?, se mantenía o sea, como una forma de practicarlo bien. Bueno, pues damos por concluido este bloque y pasamos al segundo ámbito. El segundo ámbito se centra en las prácticas. En los currículos formativos de muchas universidades privadas nacionales se incluyen ya campos que llevan años en otras escuelas europeas. Las prácticas críticas, la investigación en diseño, nuevas pedagogías como el diseño especulativo, etc. Sin embargo, en la mayoría de casos, la escuela pública sigue centrando su currículo en la adquisición de habilidades técnicas sin un apoyo discursivo ni teórico, lo cual limita a los nuevos profesionales a dedicarse a resolver proyectos para terceros y no a generar los suyos propios. ¿Cómo pensáis que debería educar la escuela? Yo, más que cómo debería educar la escuela, yo veo ahí una estrategia de marketing. Fuera siempre, o no siempre, pero desde hace ya mucho tiempo se ha trabajado la teoría como parte de un pensar en el diseño. Aquí no se había hecho porque no estábamos en ese nivel de diseño, ¿no? O sea, siempre se había dicho que en España, pues por un montón de cosas históricas, siempre habíamos estado detrás. Y creo que, aunque a lo mejor tiene una buena intención y es la manera en la de funcionar, ¿no?, que empiece en lo privado y que al final pues lo público te va a coger el relevo, veo que de alguna manera tanto las escuelas de aquí como las de fuera con esos discursos se comodifican, porque
claro, si hablas de teoría del diseño, estás elevándolo, ¿no? Y ya he visto, o sea, tanto aquí como fuera, muchos másters o workshops o cosas que pueden, pero no me dan la impresión de que tengan ni pie ni cabeza, añadirlos y valen un pastón y simplemente son, pues eso, como he estado aquí, luego puedo acceder a otro sitio y entro en un círculo de diseño guay que tiene una base teórica, pero que luego al final la base teórica no materializa en nada. Sí, y creo que también muchas veces como que estas prácticas en vez de, por así decirlo, que el cliente sea como la sociedad, se enfoca mucho más al tema del mercado. Es decir, porque hay escuelas en las que existen un máster de diseño especulativo, el diseño más loco y más crítico que pueda existir, pero también existen MBAs, ¿sabes?, dentro de la propia escuela, y es como, entonces, ¿qué sentido tiene, no? No sé qué choques de currículum pueden existir ahí. Incluso yo he visto un máster que era como de diseño disruptivo y te ponías a leer y era como, claro, es que esto es ser aquí como el más loco, ¿no?, en la agencia de publicidad, ¿no? Pero no dejaba de ser eso, ¿no?, de ser prácticas que están enfocadas al mercado y no tanto como a un diseño crítico a la sociedad o a otro tipo de público, ¿no? Bueno, yo creo que en la educación, no solo en las escuelas de arte, en la educación en general, pues está todo como muy retrasado, ¿no? No, digamos que el sistema educativo, lo que se enseña hoy en día en las escuelas, en los institutos, universidades, es prehistórico ya, o sea, por hablar así de manera coloquial, pero no está muy desconectado de lo que pasa hoy en día en la sociedad y eso hay que actualizarlo, y en las escuelas de diseño también. Se nos vienen nuevos retos, ¿no?, sociales, medioambientales, económicos. Actualicemos, ¿no?, para poder desde nuestra formación pues ayudar, ¿no?, de alguna manera, porque si no es lo que nos pasa muchas veces, que claro, ahora mismo nos vamos, sí, trabajamos en una agencia o un estudio y ¿qué estamos haciendo? ¿Produciendo cosas más? ¿Para qué? Claro, y te vas a casa y dices, es que no sé si tiene sentido lo que estoy haciendo. ¿Tiene sentido levantarse cada día y estar haciendo cosas que quizá no tienen ni que salir a la calle? Por eso que yo creo que lo que falta es un problema de actualización. Yo creo que, a lo mejor, o sea, un poco recogiendo todo esto, que a la escuela de diseño le sobra diseño y le falta más, pues un poco de filosofía, un poco, porque como que nos clasificamos, esto es diseño, esto es arte, esto es filosofía, esto es psicología, y es como, el diseño no tiene sentido si no bebe de otras disciplinas, porque entonces es un mero producto en sí mismo. Lo que tiene que ser es un servicio o un medio por el cual podamos aunar ciertos conocimientos, bueno, sobre todo, a lo mejor en nuestro caso especialmente de diseño gráfico, ¿no?, de recoger pues eso, un medio, parte del proceso en el cual yo colaboro con una psicóloga, con una persona, no sé, cualquier movida, y eso, yo creo que carecemos de eso, de interdisciplinaridad. Estamos muy clasificados y muy herméticos y parece que no podemos salir de esas cuatro paredes. Sí, falta una definición más amplia de diseño y un poco esa pata de un poco de producción intelectual y de investigación. Y relacionado con eso, en otras profesiones es frecuente encontrar multitud de proyectos e iniciativas que no tienen que ver exclusivamente con la práctica comercial de la profesión estudiada. Residencias de investigación, simposios, colectivos de debate, exposiciones de proyectos ficticios. Y el diseño tiene también sus propios eventos y exposiciones, pero en ocasiones tienen un carácter, como comentábamos antes de los eventos, de que el diseño es muy guay y tal, que es casi cómico. ¿Consideráis que falta esto o consideráis que es una profesión que no necesita esta parte de producción intelectual, que es una mera práctica profesional? Creo que, como dice ella, molaría un poco poner el diseño más en colaboración con ciencias sociales en general. Por un lado, eso nos va a llevar a desarrollar, pensar, reflexionar en metodologías para que sean más allá. Tenemos las metodologías para diseñar un producto súper claras,
pero las metodologías para colaborar con alguna ciencia social, filosofía, psicología, la que queramos, no las tenemos tan claras. Entonces ahí nos plantea en otro lado, ahí falta mucha investigación, mucho proceso. Y creo que esa es un área a la que podríamos ir como diseñadores gráficos o casi de cualquier tipo, a hacer aportes en problemáticas que puede estar teniendo la filosofía ahora que tiene, no sé, una crisis de cara a esta cuestión de ¿se va a seguir impartiendo la materia de filosofía en el cole o no? No sé qué. Vale, pero tal vez, ¿sabes? Como que el diseño ahí puede aportar varias cosas y yo no lo alejaría. Como dice ella, yo creo que el aporte del diseño está, o al menos mi interés está en el cruce entre el diseño y las ciencias sociales. Sí, yo diría que como que se ha siempre hecho tanto hincapié en separar lo que era arte, lo que era diseño, como sí que hay una perspectiva del diseño como una herramienta de producción, incluso de venta, ¿no? Dentro de la publicidad. Entonces, yo creo que todas apostamos por esos perfiles híbridos y el trabajo colaborativo. Y también como leyendo vuestra propuesta, al final creo que la creatividad o el diseño, las metodologías, son una estrategia necesaria para pensar nuevos mundos deseables y posibles para todas. Entonces, creo que es como el camino o el final al que todas deberíamos llegar, que es hacer del mundo un lugar más deseable para todas las especies que viven en él. Entonces, creo que desde la medicina se podrán hacer ciertas cosas, pero que no se podrán hacer todas no se podrán hacer desde allí. La sociología tendrá que tomar su parte, la filosofía tendrá que tomar su parte y el diseño y la producción artística tendrá que tomar su parte, que son los imaginarios, son nuestro campo, ¿no? Entonces, creo que sí, que el pensamiento y el diseño, es que me resultaría muy extraño separarlos. O sea, el diseño es pensamiento, solo que es con un lenguaje que no son las palabras o también son las palabras. Entonces, creo que sí, que la escuela, si no hay, debería haber, ¿no? Y debería haber al igual que otro tipo de asignaturas o lo que sea. Y luego también, no solo, o sea, como hablaba antes Elena, del pensar y el hacer, que no solo vamos a pensar, sino vale, vamos a hacer, porque al final esto está muy bien, el que estemos aquí debatiendo y que estemos hablando y poniendo en cuestión ciertos aspectos del diseño, de lo que no es el diseño o lo que sea, pero ir un poco más allá y luego ver de qué manera, o sea, cómo vamos a imaginar esos mundos mejores, qué metodologías vamos a llevar, si vamos a quedarnos en la academia o realmente queremos salir al mundo real y llegar a nuestros padres, a nuestras hermanas que no tienen nada que ver con este mundo, que eso creo que es, o sea, creo que ese debería de ser el fin de esta crítica o esta parte más intelectual y no quedarnos en el mero libro o en la parte más teórica. Ahí yo creo que ahí tienes muchísima razón y es el miedo que yo tenía al principio en la anterior pregunta, por lo que comentabas de podemos hacer más eventos que trabajen más la teoría dentro de España y pues, como hacen en otros sitios, etcétera, pero siempre con la visión de que finalicen algo que de verdad impacte en nosotros, porque si no se vuelve a generar un circuito de gente que va a poner su paper en un sitio y gracias a eso... Diseñadores y diseñadoras. Porque eso yo lo viví en 2019. Estuve en Money Lab en Ámsterdam, que es un evento que hacen para hablar sobre diseñando el dinero, ¿vale? Y trabajar sobre pues qué está pasando en el dinero y cómo el diseño tiene algo que ver ahí y tal. Muchas propuestas. El tema de ese año era feminismo y blockchain. Muchas propuestas simplemente pues eran un estudio bastante exhaustivo de, por ejemplo, cómo puede influir el dinero en una plataforma como MyFreeCamps o algo así. Pero cuando había un proyecto, que además fue un proyecto de españolas, que intentaban de verdad conseguir algo, ellas creo que le tienen un presupuesto europeo para generar un proyecto para ayudar a mujeres utilizando la tecnología blockchain, y ellas lo dijeron allí sinceramente. Estamos buscando la manera de conseguir que esto impacte en algo, porque sabemos que nos han dado el proyecto, porque en nuestra propuesta ponía feminismo y blockchain. Y el señor blanco de arriba que ha firmado esto sabe que eso es trendy ahora mismo. Entonces, en ese momento te das cuenta de que el 90% de los conferenciantes que iban allí simplemente iban a vender su idea para luego poder vender la idea en otro sitio y mantenerse de escribir. Sí, en este sentido, parte de la pregunta era también si falta un poco de crítica o de periodismo o incluso de divulgación en diseño más allá de las propias paredes del diseño, ¿no? O sea,
divulgar lo que es el diseño afuera. ¿Qué pensáis? Yo creo que como diseñadoras siempre estamos haciendo pedagogía de lo que estamos haciendo, queramos o no queramos. Entonces, creo que la divulgación es importante, creo que es importante que llegue, pero de nuevo, o sea, saliendo de estos espacios académicos, porque al final tendemos a quedarnos aquí. Lo que decía David, al final creamos o sea, parece que es para favorecer nuestros egos, quedarnos a gusto, crear un capital simbólico en el cual se nos reconozca dentro de nuestra burbuja, que es reconocible, en la que tener cierto nombre y tal, y se queda ahí. Entonces, creo que es necesario, pues eso, salir. Sí. Yo estaba pensando por lo que decías, por ejemplo, ahora mismo en el bachillerato artístico en España hay una asignatura que es diseño, además se llama diseño. Y tuve la suerte de darla en unas prácticas. Y yo no estudié diseño, ¿no? Estudié Bellas Artes. Y es que la persona que era mi tutora de prácticas había estudiado Bellas Artes, ¿no? Y yo sí que tengo un acercamiento al diseño más práctico, más real, pero la otra persona no tenía ni idea de lo que era el diseño. Y bueno, lo que enseñaba en clase eran otras cosas, o eran manuales muy básicos, o eran otras historias, ¿no? Entonces como que ahí me hizo cuestionarme mucho si yo conocía, o cuando estaba estudiando ese máster, conocía a gente que hubiera estudiado diseño, que desde el principio hubiera tomado esa decisión, no por las Bellas Artes, que nos vamos como encauzando, y después hubiera dicho, quiero ser profesora. Entonces como que ahí hay un nicho, ¿no? En plan, que el alumnado no sabe lo que es el diseño y consume imágenes diseñadas, pues todas las que consume, ¿no? Entonces me pareció como un lugar perfecto para explicar de verdad qué era el diseño y entender que el diseño pues no eran simplemente diseñar logos y otras historias, que es lo que se enseña en clase. Se hace logo, producto, moda, historia del diseño más o menos, y gráfico, pero pues un cartel o una postal, ¿no? Y nadie les dice el diseño es pensar. Vamos a preguntar más por el asociacionismo. En la comunidad valenciana existen asociaciones como la ADCV, APIF o la Exprimidora. Desempeñan funciones como canalizar ayudas públicas, generar proyectos de investigación y son la voz que representa a los intereses del colectivo de profesionales frente a asociaciones, entidades, redes y diferentes organizaciones. Sin embargo, las más jóvenes generaciones de diseñadoras no se están afiliando ni participan de las asociaciones. ¿Por qué creéis que ocurre esto? ¿Vale dinero? Ya. No lo tengo. ¿Hay alguien afiliado? Claro, sí. Iba a preguntarlo yo. Claro, si vale dinero, aún así ofrecen ayudas a jóvenes estudiantes, ofrecen facilidades. Creo que tanto en el tema de ayuda, yo creo que es algo que funciona en casi todas las administraciones y me da la sensación, esto es una sensación simplemente, de que parece como que esa ayuda no se quieren mostrar, no sé si por no darla o porque no las coge todo el mundo o algo así, es una sensación. Pero sí que creo que es como bastante opaco. En general todo existen, es como puede existir una ayuda de alquiler en Valencia, pero ¿alguien sabe exactamente cómo funciona? Sí, o claro. Yo podría creo que pasa eso en administrarlo. las asociaciones de diseño, que no hay... A mí me falta ahí un poco de transparencia y horizontalidad, porque es como que ellos están aquí y todos los que se quieran asociar están aquí abajo. Claro, y no hay un diálogo. Sí, el problema es que a veces las asociaciones las vemos como instituciones, pero realmente es una forma de organización de la sociedad civil. O sea, realmente son profesionales asociados que de hecho dependen de la administración. defienden los intereses ante la administración y a veces es considerado parte de la administración. O sea, ¿creéis que la barrera está aquí? ¿Creéis que la barrera de no estar asociados es la cuota, por ejemplo, como comentaba David? ¿O creo cuál que también consideráis? tiene que ver con como los ejercicios democráticos de la ciudadanía en general, independientemente de ser diseñador o no. Como sociedad en general nos acercamos a las asociaciones así una mayoría de veces. Entonces creo que eso también permea en la parte de diseño, ¿no? Como diseñadores. Y creo que hay una parte de lo que has dicho, vale, no es una institución como tal, sino que están como vigilando o viendo por los intereses tal de la profesión, etcétera. Y creo que sobre nosotros, o sea, que me gustaría hacer un poco de autocrítica, sí que recae una parte de, vale, tal vez nos están acercando y no lo están explicando
Y una de las razones, me atrevo a pensar, con total desconocimiento, puede ser que no tendrán la pasta para producir una serie de cosas para acercarse, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo un año viviendo en Valencia, yo no había oído nada de esto, ¿sabes? Nadie me había hablado de esto, todo el mundo me habla de otros estudios y tal, y yo tampoco había preguntado. Que tengo cierta responsabilidad en ese grado. Y entonces, creo que si hablamos del diseño, que puede, no sé, pensar, reflexionar, imaginar otras alternativas, creo que también recae en nuestro lado acercarnos a estas asociaciones, no solo porque están velando por nuestros intereses, sino también por poner un poco ahí de, vale, ¿y qué podemos hacer aquí? Sí, básicamente porque asociaciones como la ADCV, o sea, realmente es una asociación y podrían existir más, no tienen un monopolio. O sea, las vemos como instituciones y por eso no generamos una asociación paralela a la ADCV, por ejemplo. Pero la ADCV, al tener este monopolio, al ser la única asociación de la Comunitat Valenciana, claro, dentro de la red de asociaciones y tal, tiene el poder de representar a todos los profesionales del territorio cuando la muestra a la que representan es mínima. Entonces, claro, también nos privan de tener una voz dentro de lo que dicen a nivel nacional del territorio valenciano. Bueno, pero yo creo que podrían convivir muchísimas más, ¿no? Igual el problema está en que los diseñadores y diseñadoras nos cuesta igual asociarnos, Claro, ¿no? Y hacer un una poco pregunta de... que queríamos plantearos es, ¿existen ganas de asociarse entre la comunidad de diseñadoras? O sea, yo sí que veo como ganas de y motivación. La cosa es, como siempre en todo, organizarse. Alguien tiene que mover, alguien tiene que tomar responsabilidades. Quien tiene el tiempo, las ganas, etc., porque también tener ese tiempo de hacerlo de manera altruista es un privilegio. Por ejemplo, movimientos como los de lucha autónoma, que mañana, cuando quien consuma la entrevista la verá más tarde, pero mañana es lo de lucha autónoma, movimientos así os dan ganas de seguir proyectando, o sea, seguir... Justo estaba pensando, hablando de peleando. asociaciones, que lo único más próximo de lo que me he sentido conectada y que parece que hay gente movilizándose es esto. O sea, nunca me he sentido nada por la ADCV. Pero con esto, es como, porque voy a pertenecer ahí. Y con lo otro es como que sí que me dan ganas de participar y tengo razones. O sea, son personas como yo. La ADCV pues son señores. O sea, tengo esa percepción. Sí, que quizá, aparte de la responsabilidad que tenemos y aparte de que el sistema nos tiende a hacernos muy individualistas y no querer asociarnos, o no tenemos las estrategias sociales y emocionales para juntarnos en un grupo y saber hacer cosas, creo que también es eso, que lo que tendríamos que hacer, o la solución que vea esto es, vale, pues hagamos nuestra asociación, ¿no? De chicas estupendas que hacen cosas maravillosas y que están súper abiertas, son súper antirracistas y son súper tal, ¿sabes? Como que también es eso, ¿no? Como voy a coger un poco el relevo y digamos, no solo voy a hablar con mis amigas de diseño, sino que voy a asociarme con mis amigas y vamos a tratar cosas de diseño, ¿no? Porque creo que a lo mejor la pregunta sería, ¿asociarme para qué? ¿No? Si es asociarme para hacer de mi profesión algo que sea más deseable, con gente que me representa, me apoya y con la que me siento cómoda y con la que si hablo o digo algo no voy a recibir un castigo o esto, pues adelante, ¿no? Entonces como que quizá tengamos que hacer por crear eso, ¿no? O formular esos espacios. Vale, el diseño en muchas ocasiones se presenta como una herramienta para solucionar problemas. No obstante, cualquier cosa que creamos a través del diseño, somos responsables de ciertos modelos de producción o del uso de ciertos materiales. Cada vez más se tiende a soluciones digitales y no impresas como soluciones más ecológicas. Pero ¿pensáis que esto es cierto? ¿Que las soluciones digitales son más ecológicas que las físicas? ¿Cómo introducís el tema de la sostenibilidad y el ecologismo en vuestra práctica? A mí me da mucha ansiedad. La verdad. Está bien. Está todo el tema de que ves Netflix o tuiteas y tal, y también estás contaminando, y entonces de repente es como, wow. Entonces es como, a mí me parece que es como una posición de yoga súper complicada, en donde por un lado es como, vale, no es mi responsabilidad, o sea, no me puedo yo culpar por toda esta contaminación, porque yo no soy una empresa multinacional con un impacto tal, no quiero contribuir, pero luego tampoco quiero sentir que ya he hecho mi parte simplemente porque he dejado de usar pajitas y tal, que
¿sabes? Como que nunca llegas como a esta sensación de, vale, realmente estoy contribuyendo a no contaminar o hacer tal. Y no hay salida porque si produces digital, pues también se tiene que almacenar y también tienes unos centros gigantes que contaminan muchísimo. Entonces es como, vale, en realidad existir contamina. Entonces, un poco... Hagas lo que hagas. Claro, o sea, quisiera contaminarlo menos y intento mantenerme informada de qué cosas y tal, pero es muy complicado. También creo que estamos en un contexto súper complejo en el cual las administraciones, los gobiernos, los ayuntamientos, etcétera, no pueden poner un montón de reglas a un montón de empresas multinacionales, porque las multinacionales luego se salen de este diseño de país o de nación, entonces es muy complicado, mueven de un lado a otro tal, intereses, etc. Y entonces en realidad tienen mucho control y tienen mucha influencia sobre la cultura y sobre la manera en la que nos relacionamos entre nosotros y con los entornos. Y no tenemos como herramientas, digamos, para regularles. Y ellos no se van a regular a sí mismos. Entonces, por otro lado, es como yo súper feliz separo mi basura, o sea, como no tengo discusión sobre ello. Pero ni de coña voy a tener el mismo impacto que Amazon podría tener, o una empresa multinacional. Claro, IKEA. Entonces, que una de estas empresas en realidad sí pueda tomar esto, ¿sabes? Y que en realidad diga, vale, vamos a hacer que nuestros productos sean realmente sostenibles y un gran etcétera. Vamos a diseñar para que si te compras una silla no te tengas que volver a comprar una silla en 20 años o algo así, o sea, que no sea esta cosa de desechar y tal. Creo que ahí podría haber un impacto, pero estamos en esta vertiente de, vale, ¿y cómo vamos a regular eso? ¿Qué herramientas habrá para...? ¿Qué puede hacer el diseño? Claro, yo diría que ahí sí que el diseño tiene, o sea, siempre estamos buscando, en plan, estamos hablando muy abstracto, pero vamos a hablar de cosas y las vamos a aterrizar en la realidad. Esto sería uno, en plan, nosotras supuestamente somos las personas que diseñan las cosas y diseñan las imágenes y por tanto diseñan los deseos de las consumidoras que ojalá fueran ciudadanas y no consumidoras. Entonces sí que tenemos algo que hacer, ¿no? Nuestra práctica es, yo diría que es pues eso, ¿no? Y creo que por ejemplo el diseño de producto pues está haciendo mucho y creo que, bueno, en general se está haciendo, ¿no? El diseño de moda también hay como y espero que no sea como una moda, ¿no? Válgame la redundancia. Yo tengo un pero. O sea, yo tengo una pega con eso, y es que muchas veces yo creo que se nos sigue vendiendo que los diseñadores, como somos parte de la producción y el propio diseño del mundo, somos capaces de cambiarlo, y yo no lo veo así. Quiero decir, nosotros no tenemos la posibilidad de salirnos del sistema si no ya estaríamos fuera del sistema. Pero se nos vende eso y se nos vende que somos capaces de generar un decrecimiento y arreglar de alguna manera mágicamente el problema energético, y eso no lo puedes arreglar. O sea, es que no creo ni que las empresas puedan arreglarlo, porque entonces deberían salirse del propio sistema que ellas han creado. Y aunque desapareciesen ahora mismo esas empresas, otras tomarían el relevo porque es el propio motor del capitalismo el que impide que ese cambio sea hecho. Entonces, yo también, o sea, al principio también pensaba de, bueno, como los diseñadores, y se nos vende en la escuela, somos parte de ese proceso, podemos cambiar los medios, podemos qué tal, pero luego la realidad es que tenemos que vivir en esa precariedad para intentar llegar en algún momento futuro a un punto en el que podamos hacer un cambio. O sea, Papanek ya dijo en el 70 y pico que sobraban diseñadores, que la manera de arreglar el diseño es no diseñando. Con esto damos por concluido este ámbito y nos metemos en el último ámbito, que es el tercero, que va sobre el futuro de la profesión. Y respecto a lo que estábamos hablando, el diseño especulativo, por ejemplo, y hay nuevas pedagogías en diseño que se presentan como prácticas críticas para usar las herramientas del diseño para investigar temas sociales, por ejemplo. Y nosotros, sin embargo, pensamos que el diseño siempre es especulativo en cuanto a que trabajamos para un mundo que todavía no existe con unas condiciones que nosotros mismos creamos. O sea, como diseñadores también creamos mundos. Entonces, ¿creéis que el diseño es una herramienta útil para los nuevos retos a los que nos enfrentamos, aunque todavía no estemos viviendo plenamente sus consecuencias? Pues me hizo pensar, por ejemplo, en Benjamin Brayton y toda su propuesta del terraforming que tienen en Strelka y tal, y evidentemente pasa por prácticas de diseño más amplias que el diseño gráfico en sí mismo. Y también, por ejemplo, Arturo Escobar, que cuestiona... O sea, que son como dos corrientes que están contrapuestas, pero que también me parece un momento histórico en el que ambas, el diseño tiene su aporte con perspectivas bastante distintas y tal.
Pero, o sea, yo diría que sí, por supuesto. Y un poco sobre lo que decían de utopías y distopías, hay un artículo de Laila Martínez, súper guay, en donde habla de cómo clase obrera, clase media, tal, no tenemos utopías, o sea, no tenemos a qué aspirar. Pero en realidad el 1% privilegiado sí, porque es quien posiblemente se pueda ir a Marte, por ejemplo. Se la fabrique, ¿no? La utopía. Claro, entonces ellos sí que tienen utopías, pero nosotros no. Y eso también me parece como súper interesante. Es como, vale, no hay utopías, pero en realidad, ¿quiénes son los que no tienen utopías? Claro. Ella también escribe el libro de Utopía no es una isla y también es muy interesante sobre la necesidad de imaginar mundos mejores. Y también, por ejemplo, Francisco Martorell habla mucho de distopías y utopías y él tiene un libro que es Contra la distopía y habla sobre esa parte, o sea, en la producción cultural actual casi todo es distopía, incluso lo que no es como tal una distopía se etiqueta como tal y al final estamos consumiendo eso constantemente porque ahora Netflix, HBO, todo eso vende. Y creo que tenemos un papel importante en cuanto a la hora de diseñar mundos mejores y, como decía antes Leandra también, de mediar. A lo mejor no tenemos por qué diseñar X logo, X tal, pero sí que aconsejar o como llevar a ese punto en el que nosotras sí que formamos parte de ese proceso como diseñadoras y creo que es importante tener esa capacidad. Y eso, me reitero, imaginar y crearlos, o sea, para crearlos. No se tienen por qué, Laila hablaba, no se tienen por qué cumplir tal cual te lo imagines, pero seguro que llegarás a un punto mejor en el que te invite a la acción, que eso es muy importante, que ahora como todo es, joder, es como, ¿para qué voy a hacer esto si dentro de 50 años voy a estar peor? No, o sea, necesitamos algo que nos movilice y creo que como diseñadoras tenemos una gran responsabilidad. Yo quería rescatar una cosa que has dicho sobre la necesidad de imaginar mundos mejores porque, por ejemplo, dentro del proyecto, dentro de la bibliografía, tenemos a Marina Garcés que habla de la condición póstuma, ¿no? Que es un poco el tiempo en el que nos encontramos, en el que no hay un después al después, o sea, hemos pasado ya la modernidad, la posmodernidad y estamos en una condición en la que consideramos más factible el fin del mundo que el fin del capitalismo, por ejemplo. O sea, no consideramos... Y respecto a lo que decía Bere, claro, Arturo Escobar y Benjamin Brayton tienen enfoques muy opuestos en cuanto a que Benjamin Brayton, bueno, básicamente porque viene del norte global y es un provocador, básicamente, aboga por una utopía artificial en la que solucionemos los problemas actuales con nuevas soluciones. Sin embargo, Arturo Escobar aboga más por las prácticas críticas como una conexión global en la que haya un pluriverso, en el que haya múltiples realidades, ¿no? Que se adapten a las necesidades de cada ámbito y sobre todo está en una corriente más de decrecimiento. ¿Creéis que a veces, por lo que decía Bere, de solo el 1% puede imaginarse una utopía, concebimos las utopías solo como utopías tecnológicas o utopías... no sé, que tienen que ver con el capitalismo? Sí que iba a decir antes que, por ejemplo, que hemos asumido que lo negativo es más inteligente, más masculino y como mejor. Entonces nos sentimos mucho más seguras de nosotras mismas en una conversación diciendo, es verdad, nos vamos a ir a la mierda, todo va fatal, tal... que diciendo, no, pues yo qué sé, yo considero que es emancipador quedar con mis amigas y creo que de esa energía voy a hacer del mundo un lugar mejor. Entonces quizá con esto también, con toda esta idea de la tecnología nos salvará de lo que la tecnología nos ha hecho, a donde nos ha llevado, viene un poco también como de esa misma idea, ¿no? Que esa misma lógica de pensamiento que nos ha hecho creer que lo negativo o que lo cenizo es más inteligente, también nos ha hecho pensar que lo técnico y lo tecnológico es más inteligente o mejor. Y lo que decía también Álvaro antes, o sea, al final es como una idea como de progreso, evolución, crecimiento hacia la locura absoluta. Y a mí, o sea, como que es curioso, ¿no? Que pensamos a lo mejor, rollo, bueno, cuando con todo el tema de la pandemia, ¿no? Frente a esta historia vamos a crear, ¿no? Frente a un mar de lava vamos a crear... aparatos tecnológicos que vuelen, ¿no? Y es como, no, frente a un mar de lava, por favor, vamos a pensar cómo parar ese mar de lava y cómo hacer algo
¿sabes? En plan, cada vez menos perjudicial para la propia tierra, ¿no? En este caso, que más perjudicial para la propia tierra. Creo que sobre esto, bueno, hay una acotación. El terraforming, una parte de lo que propone es que naturaleza y tecnología no se separan, y la parte del pluriuniverso es más el decrecimiento y tal, entre comillas, la renuncia tecnológica, sobre todo digital y tal. En lo personal, ambos, me siento interpelada por ambos, sobre todo porque vengo de un contexto de Latinoamérica, en donde, claro, lo que dice Arturo Escobar me interpela profundamente, o sea, pero por otro lado, es cierto que también vivo en un mundo digital y tengo un perfil activo y participo en todas estas cosas, y lo que dice Benjamin también me hace mucho sentido. Y entonces creo que es un momento histórico que no tanto estas perspectivas compitan, sino cómo o en qué momento confluyen. Claro, y para qué y cuándo no. Y porque, por ejemplo, creo que sí hay una parte global de organizarnos, que no quiere decir que haya una persona dirigiendo todo a nivel global, pero que tiene que haber asociarnos globalmente, ¿sabes? Como al Internet no le puedes poner unas reglas locales de un país porque no aplica. Entonces, un poco ahí el terraforming es como, pues, no veo que vayamos a incendiar toda la tecnología que tenemos y vayamos a destruir lo que tenemos. Pero sin duda alguna a esa parte le falta como toda la sensibilidad que luego Arturo Escobar propone, pero es algo muy, 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 muy complejo. Vale, y ya hablando de utopías y de posibilidades de futuro, queremos hablar de las herramientas que tiene el diseño de cara a esto. Cada vez existen más herramientas que permiten la automatización de ciertos procesos de diseño, a veces hasta el punto de que el diseñador puede incluso apartarse del propio proceso. Cada vez el diseño se centra más en resolver problemas estéticos o de dar un valor añadido, vamos a decir, esa capita de barniz, poner la pegatina en la carpetita de Bravo, a productos ya puramente preexistentes, es decir, solo reiteramos o embellecemos soluciones ya dadas. ¿Creéis que debemos dejar a las inteligencias artificiales hacer el trabajo que hacemos hasta ahora y pasar a otros procesos más globales, más amplios o diferentes? Y la capacidad de hacer esto está relacionada con un norte global extractor y expoliador. Voy a empezar este tema porque trabajé un poco esto. Primero, como conclusión de toda la investigación que yo estuve haciendo, y ha evolucionado bastante desde que terminé esta investigación, mi conclusión es que la inteligencia artificial va a seguir el mismo camino que han seguido todas las herramientas dentro del diseño. Cuando se hizo el cambio de era y los que no diseñaban con ordenador empezaron a diseñar con ordenador, eso no supuso el fin de ninguna de las partes, simplemente se adaptó, y unas cosas se convierten en nichos y otras no. El que tenga acceso a la inteligencia artificial, y más ahora con escasez de equipos, energía, etcétera, etcétera, será capaz de vender lo diseñado por una inteligencia artificial, ya se está haciendo, quiero decir, a nivel artístico ya se hace. Y el que no tenga acceso a esa enseñanza, a esas tecnologías, seguirá diseñando como se ha diseñado hasta ahora, que no era lo que se diseñaba antes. Es una cosa que, si podemos decir que hay escalas del diseño, desde el que diseña con papel y lápiz, al que diseña con números y otro que diseña solamente con ideas, el siguiente paso a lo mejor es la inteligencia artificial, pero que es una manera de producir más rápido y con más opciones, no mejor, porque al final las ideas las sacamos nosotros. Pero eso tiene el gran problema que comentabas en la segunda parte de la pregunta, que es dónde se alimentan esas inteligencias artificiales, quién escribe esos códigos y para quién las producen. Todas las bases de datos están mermadas, todas las inteligencias que trabajan con textos han leído los textos de los que han escrito la historia, y todos los que escriben los códigos son mayormente hombres, heteros, blancos, cis, bla, bla, bla. Vamos a tener una herramienta más que solucionar, igual que hemos tenido que solucionar otras tantas, pero para nada creo que la inteligencia artificial vaya a acabar ni con el diseño que podamos hacer nosotros, ni con ninguna parte del diseño que sea esencial para nuestra vida. Nos va a dar simplemente un ordenador más rápido, una manera de prototipar más rápido y
y a los que les pueda quitar trabajo, les quitará trabajo porque serán capaces. Bueno, yo creo que automatizará muchos de los procesos que hacemos ahora nosotros, ¿no? Pero al final los trabajos creativos son muy subjetivos, entonces yo creo que ahí el diseñador tampoco está muy en peligro, ¿no? Estarán otros trabajos mucho más mecánicos, eso sí, esos se perderán, claro. Yo creo que tiene más peligro Canva que la IA. Claro, es que existiendo Canva, Creative Market, muchísimas cosas que, o sea, tú puedes ir a cualquier barbería masculina y vas a encontrarte el mismo logo, probablemente en todas, que sea un prediseño de Canva. Entonces, sí que es verdad que los algoritmos están muy sesgados y hay estudios que demuestran que la inteligencia artificial es machista y racista, que Twitter, por ejemplo, corta las fotos de negros, que, o sea, hay muchos casos que demuestran esto, pero el debate que queríamos abrir es si llegará un momento en el que el trabajo prescindirá del trabajador en nuestro campo. En nuestro campo yo creo que no lo creáis. Y en todo caso, y ya sin erradicar el diseñador, sino facilitando procesos, automatizando procesos y relegando el diseñador a otra disposición. Esa valoración es la que quiero preguntaros. ¿Es una situación deseable dada una relativa no extracción de recursos, sino ultra explotación de las inteligencias? Deseable en la medida en la que nosotras podamos dedicarnos a ser mediadoras en ciertos procesos y se nos remunere económicamente bien por ello, por esa labor. Si eso va a suponer una precarización de los trabajos actuales, que es a lo que posiblemente tienda, entonces va a ser una competitividad, yo creo, absoluta, que las personas que nos cuestionemos pues a lo mejor seamos más críticas y seamos más comedidas y a lo mejor tendamos pues incluso asociarnos o a trabajar en colectivos, o yo qué sé, cualquier otra medida que queramos tomar que no sea tan individualista, pero que va a tender a una competencia extrema y que pues eso de al final siempre los mismos haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Sí, yo diría que si pensamos en la lógica que han llevado en otros trabajos esta automatización, podemos ver, por ejemplo, en los supermercados, las cajeras y cajeros, ¿no? En plan, se ha quitado ese trabajo, abajo el trabajo, ojalá nadie trabajase, pero vamos a pensar en una realidad, se están quitando empleadas, además aquí el empleadas es con toda la conciencia de que son un trabajo feminizado completísimamente, entonces si, como decíamos, si se automatizan ciertas cosas que nos dan pereza, que son aburridas, que son costosas, que nos quitan tiempo de dormir o de ser felices, adelante, ¿no? Pero tendrá que ser en esos futuros posibles que tenemos que crear donde el trabajo sea otra cosa que no es lo que es ahora, porque el trabajo a día de hoy es una necesidad, entonces quien no tenga trabajo, por absurdo que sea ese trabajo, no tiene dinero y quien no tiene dinero. ¿Solucionaría esto una renta básica? Yo creo que universal. Sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, en Brasil se ha implementado la renta básica y, claro, no significa que vas a tener pasta y que ya no vas a tener la necesidad de currar para nada. Simplemente es que ya no vas a estar tan presionado para currar por el alquiler o por la comida o algo como... Ni siquiera es todo el alquiler, es una parte de tu alquiler. Y entonces, vale, no voy tan pillada para no tener que sobreexplotarme y la renta básica, ¿sabes? Te cubre una parte. O sea, creo que esa parte se cubre. Pero luego hay una parte que me preocupa que tiene que ver con la aceleración. Y, por ejemplo, estamos produciendo y de repente yo tengo la impresión de que el diseño gráfico va por ahí a su bola con, ¿sabes? Con investigaciones y tal y retroalimentándose entre sí. Y luego el resto de la sociedad que no está acercada, que por la razón que quieras no se implica tanto en museos o en actividades culturales de este estilo o tal, ni se sienten interpelados ni les interpelamos. Y entonces esta aceleración, o sea, creo que la inteligencia artificial en este sentido nos podría llevar a continuar recreándonos en esta burbuja, en esta echo chamber, y ¿sabes? Y me preocupa la distancia que continuaría creando. Y, por ejemplo, llevándolo a un terreno político actual en España, si hay alguien que sí le ha sabido hablar a estos públicos,
que el diseño, y me atrevería a decir la izquierda, hemos ignorado por la razón que sea, bueno, razones hablan muchas, es la ultraderecha, ¿sabes? Y entonces me preocupa que esa aceleración, porque es precisamente lo que haría la inteligencia artificial, acelerar todo este proceso, y no estamos como capacitados evolutivamente a procesar de la misma manera o tan rápido todo esto. Entonces creo que nos alejaría todavía más de lo que ya estamos actualmente. Considero que es importante que el acceso a esas herramientas, la promoción de que la diversidad dentro de la gente que escribe ese código, y sobre todo quitarle toda la complejidad y toda la nube que tiene de tal, para que más gente diversa y variada pueda acceder, es crucial, porque si no, adelantan por la derecha, nunca mejor dicho, y luego no promocionamos que con esas herramientas podamos generar, imagínate, una inteligencia artificial feminista que nos ayude a pensar otros futuros posibles, porque si utilizamos las que ya hay, esos futuros posibles le estamos haciendo el trabajo sucio a esta gente. Entonces, ya no tanto estudiar cómo se hacen, sino promocionar que se hagan, de verdad. Pues lanzo como la pregunta que va a servir un poco de cierre y donde más o menos podéis hacer una pequeña conclusión. Os pediremos brevedad para que ya no se sobreextienda esto. Entiendo que cada uno comprenderéis la mesura apropiada. Muy sencillas las preguntas. ¿Cómo veis el futuro del diseño? Vamos a decir, por ejemplo, en 10 años. ¿Hasta qué punto crees que cambiarán las prácticas? La pregunta es ¿O hasta qué punto creéis que seguirán siendo las mismas prácticas? E incluso desaparecería el diseño. Ya, cada uno... Es muy difícil esa pregunta. Es que estamos en una situación de cambio absoluto. Entonces, yo qué sé, quizá dentro de 10 años pues ya no se llame ni diseño, ¿no? Y se replantee todo y esté todo como más híbrido y sea todo más interdisciplinar. Es complicado, sí. Yo la verdad es que no sé qué contestar. ¿Para qué sabes? Ojaja, saludos. Yo voy a ser muy breve. Creo que el diseño es inherente, ¿vale?, al ser humano. Creo que en 10 años no vamos a tener ni las herramientas que tenemos ahora mismo ni las que puede que se nos estén prometiendo, pero eso no quita que vaya a seguir habiendo diseño. A lo mejor volvemos a diseñar como se diseñaba hace 600 años, pero va a seguir habiendo diseño. El diseñador se adapta al medio porque se diseña con un medio. Entonces, ¿va a ser diferente? Sí, totalmente. ¿Va a desaparecer el diseño? No. Creo que las herramientas cambiarán, evolucionarán, para bien, para mal, un gran etcétera. Y creo que si el diseño sale del área de agencia, de publicidad y de todo esto, tendrá un sinfín que todavía falta por investigar. Y tal vez en 10 años, ¿saben? Como está todo este auge como de ser ético, del tema de ecologismo, de tal, creo que falta bastante y que va a requerir un cambio así como bastante profundo, que si se llevara a cabo yo creo que en 10 años no estaría resuelto todavía. Entonces que por allí hay como bastante chicha. Bueno, pues con esta conclusión acabamos el debate. Esperamos que surjan muchas más ocasiones de hablar de estos temas y que se cumplan todas nuestros deseos con la profesión. Así que bueno, muchas gracias a todas por participar y bueno, podéis seguir el avance del proyecto en la web atientas.design. Muchas gracias a todas.